Pasan 53 minutos de las 7 de la mañana, ya de vuelta aquí en VLM Noticias. Hoy hablando de la violencia contra las mujeres. Hoy alrededor del mundo se conmemora este día donde se dice ya no más violencia hacia las mujeres. Y para hablar de este tema, esta mañana nosotros le damos la bienvenida a la licenciada Erika Díaz del área de prevención de violencia contra las mujeres. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Erika. Y también a la licenciada Edna Barco, directora del Bufete de la Mujer. Edna, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. A ustedes. Erika, quisiera empezar contigo porque es un día que se celebra, bueno, a nivel internacional y veo la emoción que hay contigo y con Edna realmente ante este día que me dicen, miren, se está posicionando mucho más que en años pasados alrededor del mundo y aquí en Guatemala. ¿Qué significa eso de que se esté posicionando más este día? Sí. Bueno, muy buenos días. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres realmente es un día de conmemoración, porque es un llamado a poner fin a la violencia contra las niñas y contra las mujeres, pero a nivel mundial la campaña Pinta el Mundo de Naranja ha cobrado muchísima fuerza y eso también está llegando a nuestro país, a Guatemala. Se están promoviendo por diferentes medios el uso del color naranja porque significa esperanza ante este problema que ya ha sido declarado en el 2014 por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia a nivel mundial, en la medida que afecta a 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial. Y en el caso de Guatemala estamos hablando que la violencia contra las mujeres y las niñas afecta a 1 de cada 3 mujeres. Es decir, estamos ante un problema serio, invisibilizado, naturalizado en la sociedad, que es necesario ponerle un alto. Bueno, cabal, precisamente, qué bueno que mencionó lo del naranja. Sí, hoy se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el color naranja. Así es que hoy aportar naranja todo el día. El tipo de violencia que enfrentan las mujeres aquí en Guatemala, Erika, ¿cuál diría usted que es el mayor problema en cuanto a la violencia que enfrentan las mujeres? Hace unos momentos pasábamos una noticia de 633 femicidios que se van reportando en el año, ¿no? ¿Qué dice usted de ese problema en nuestro país? Sí. Bueno, la violencia contra las mujeres se expresa especialmente de 4 formas reconocidas: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia económica. Las diferentes formas de violencia afectan a las mujeres, pero especialmente la violencia psicológica, que no se ve, que no deja golpes, pero sin embargo está latente. Y de muchas manifestaciones. Entonces, ya se mencionaba una cifra, el Ministerio Público reportó este año 876 muertes violentas de mujeres. 876. 876, ese dato es del Ministerio Público, esa es la cifra oficial. Y también tenemos un creciente número de denuncias de violencia contra las mujeres, incluidos los delitos sexuales que cada vez más afectan especialmente a las niñas y a las adolescentes. Es decir, estas formas perversas de violencia contra las mujeres siguen lacerando la vida de las más jóvenes, de las niñas, las adolescentes, y perviven y especialmente se manifiestan de la pareja, es decir, vienen de la pareja íntima o de la expareja y en el ámbito familiar. Bueno, Edna, mencionan aquí que han incrementado las denuncias en el Ministerio Público y eso de cierta manera se toma como algo positivo, Edna. María Reina, muchas gracias por la invitación. Ante todo, buenos días. Definitivamente que sí. Nosotros como sociedad civil y como instituciones también que participamos en estas campañas de sensibilización para prevenir todo tipo de violencia contra la mujer, nos hemos tomado la tarea de sensibilizarnos a nivel general. Se nos han otorgado muchas herramientas a nivel interno en cuanto al sector justicia y también protocolos internacionales, pero hemos promovido mucho la información y que las mujeres se enteren de todas esas herramientas que tenemos para promover una cultura de denuncia y nos ha funcionado muy bien. Nosotros hemos trabajado como 2 campañas de sensibilización, una dirigida a mujeres que se llama Y que nadie se quede callado,
esta va dirigida a ellas y que efectivamente se les informa sobre todos sus derechos y obligaciones, sobre las consecuencias que se derivan de si son víctimas o el trámite que hay que hacer para que ellas denuncien, a dónde tienen que acudir y qué es lo que tienen, cuál es la actitud que tienen que asumir, porque muchas tienen mucho temor. No, ahora, siempre hemos hablado de las denuncias y el lado positivo de que estén incrementando, porque significa que van agarrando más conciencia, pero también siempre que abordamos este tema, digamos el tema de la justicia, se habla también, obviamente, el organismo judicial, ¿no? Ya una vez llegan estos casos a las cortes, se ha avanzado en ese tema. O sea, hemos visto denuncias, pero los casos que quizás se logran resolver o condenar. Sí se ha avanzado, porque hace 2 años, creo, estoy segura, acaban de inaugurar los juzgados de turno y los juzgados nuevos de femicidio. Y se ha incrementado la cultura de denuncia. Eso significa que los resultados también han sido positivos. Nos falta un poquito nada más en cuanto al seguimiento de las medidas de seguridad, pero sí hemos tenido muchas condenas, muchas sentencias de todo tipo de violencia contra la mujer. Erika, ¿qué llamado se le hace a las autoridades que están por asumir ahora en enero y cómo, Naciones Unidas o su oficina piensa trabajar con el próximo gobierno, con quien venga, ¿no?, ante este tema? Es imprescindible que la violencia contra las mujeres, contra las niñas, sea un tema prioritario a nivel nacional y que figure en las políticas públicas para que se le dé la debida y justa dimensión y respuesta al problema. A nivel mundial, Guatemala ya se sumó a la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esta nueva agenda, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que concluyeron en el 2015, esta nueva agenda tiene metas específicas relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y, por supuesto, Guatemala está comprometido a posicionar y a tener este tema de prevención, sobre todo de la violencia contra las mujeres y niñas, en su agenda. Invertir en las niñas y en las mujeres tiene muchos réditos al país y a la sociedad. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de las familias y es un problema de la sociedad. En la medida que el tema se asuma, que se le dé la prioridad, que se brinden los recursos necesarios, por ejemplo, al Ministerio Público, para que la impunidad ya no siga latente como lo es ahora, todos los casos que son denunciados, las mujeres se están atreviendo a denunciar, no es esas cifras que se conocen de más de 60,000 denuncias, porque es el delito más denunciado, apenas muestra un pequeño panorama de lo que es realmente la violencia. Las mujeres todavía no se atreven a denunciar la violencia que sufren. Entonces, tiene que ser asumido con toda la responsabilidad, como decía, mayor inversión, mayor atención a la prevención de la violencia en las escuelas. Tenemos que comenzar o seguir insistiendo en que la violencia es prevenible. Así como se aprende a ejercer, se puede aprender también a evitarla y a evitar antes de que ocurre. Esto es cuando nos referimos a la prevención primaria de la violencia. Claro, hay que atender también la violencia secundaria y la violencia terciaria, que es cuando ya ha sucedido, pero el mayor reto sigue siendo la prevención primaria de la violencia. Perfecto. Edna, ya para ir concluyendo entonces, Erika menciona el rol de la sociedad, que esto también es el problema de toda una sociedad. Sí. Y siempre también lo abordamos, pero yo creo que es importante recalcarlo, decirlo, cómo nos involucramos, cómo nosotros como individuos podemos hacer una diferencia en este tema. Creo que es importante que la gente sepa que hay instituciones y que hay grupos de mujeres también que están ya integrados, trabajando para todo este tipo de este fenómeno tan triste que es que a veces nosotros no tenemos la información correcta, ¿verdad? Y la gente desconoce eso, las mujeres desconocen que hay otras instituciones que los pueden ayudar. Se promueven muchos eventos, muchas actividades y ellas tienen que estar también consideradas en el hecho de que deben saber que eso se puede prevenir.
que hay que trabajar también dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, porque siempre hemos dicho y hemos sabido todos de que el femicidio es una violencia intrafamiliar mal atendida, que nosotros mismas como mujeres no nos damos cuenta que el problema lo tenemos ahí y que muchas veces, aunque hagamos un recorrido legal a llegar hasta una sentencia condenatoria por cualquier tipo de violencia, ni siquiera nos damos cuenta cuál es el factor que nos la está ocasionando. Entonces nos tenemos que ir empoderando y nos tenemos que ir educando para tener conocimiento de todo este tipo de herramientas y de otras instituciones también que nos ayudan a nivel integral y de educación, ¿verdad? Para poder prevenirla. Voy a aprovechar para preguntarles, hace unas semanas en las redes sociales se lanzaba una campaña, un artículo sobre una campaña de un puntito negro, no sé si ustedes la vieron o quizá las personas en casa, pero era, digamos, las mujeres que sufren, porque muchas veces hay temor por parte de mujeres que sufren violencia doméstica, se colocaban un puntito negro en la palma de la mano y así entonces las personas que las veían o veían ese puntito negro sabían de llamar a las autoridades. Era una campaña que se lanzó, me parece, en Europa, pero me parece interesante. Yo me pongo a pensar, ¿ese tipo de medidas también se podrían tomar aquí en Guatemala? ¿O cómo hacemos para que las mujeres se atrevan a denunciar? Sí, pues bueno, nosotros desde el punto de vista del Bufete Popular de la Mujer y Adulto Mayor, nosotros tenemos nuestras campañas de sensibilización en redes, tratamos de darle información, capacitación, nosotros nos vamos a escuelas, nos vamos a todo lugar donde haya mujeres, no importa la edad, no importa la cultura, no importa la profesión, no importa ningún estatus social. Pero también tenemos estos protocolos internacionales que nos dan las instituciones, toda la cooperación internacional, y tratamos de que la gente lo conozca, porque es la falta de información. Por ejemplo, ONU tiene el Di No a la Violencia, que es un día naranja todos los 25 de cada mes, y esto lo tenemos desde el 2008 y ahora se promueve hasta el 2017. Entonces, lo promovemos a nivel de redes, son campañas de prevención donde se informa a la gente y se dice cuáles son los protocolos internacionales, y nosotros como instituciones somos muchos los que trabajamos en también darle cápsulas informativas a las mujeres a través de esas campañas, y también para los hombres, porque los hombres también tienen que educarse. Nosotros tenemos la campaña del Chapín no es violento, y con esa nosotros tratamos de informarle a los hombres las consecuencias de sus actos. No todos son agresores, no todos cometen los mismos errores, pero todos tienen la obligación de educarse, tanto hombres como mujeres. Claro, y empezar también con esas generaciones pequeñas que van creciendo y que pueden ir cambiando el futuro y este panorama. Muchísimas gracias, ambas, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. A ustedes, entonces, ya saben, hoy en el mundo se está celebrando, conmemorando, más bien dicho, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí en Guatemala se van a sostener distintas actividades, el color es el naranja, y me comentaban que el organismo judicial precisamente este día va a iluminarse de este color, acompañando a muchos otros monumentos alrededor del mundo conmemorando este día. Nos vamos a la pausa y ya regresamos enseguida.